Bueno, hola, ¿cómo están? Acá Victoria Ders, a cargo del módulo 5 dentro de la diplomatura. Eh, Estoy pasando un proceso, un problema con la boca, por eso me ven medio inflamada y me tomé un día más para enviarles este material. Pero bueno, la idea es que esta es la clase que corresponde al sábado, 26 de noviembre, que es la primera clase dentro de este ciclo, que para ustedes cierra el primer año de la diplomatura. Eh, Así que vamos a estar compartiendo las clases. Yo, Victoria Ders, con Noelia Casela. Bueno, yo soy investigadora de CONICET, docente en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. De ahí conozco a Esteban Di Paola, quien me invitó a ser parte de la diplomatura. Noelia Casela, que es de la Universidad Nacional de Villa María, que me va a estar acompañando en estas clases. Bien, ya tienen el material, tienen el programa, así que vamos a ir directo a lo que nos ocupa. Vamos a compartir un PowerPoint dentro de este módulo que es cuerpo y contacto, individualidad y autorreflexión, las nuevas prácticas de cuidado y el bienestar. La idea es que vamos a ir haciendo un recorrido sobre las implicancias de los estudios sociales, primero que nada sobre cuerpos, emociones y sensibilidades, que todo eso significa una evolución dentro de los materiales teóricos. eh, y básicamente en la clase de hoy tiene mucha densidad teórica que no se espera que saldemos ni que terminemos de comprender acá, sino para que tengan un panorama. Entonces tienen dos textos para leer para esta clase, uno de Adrián Escribano y otro de Tomás Sordas. Seleccionamos esos textos porque, bueno, de Adrián Escribano, con quien yo trabajo desde mi tesis doctoral en adelante, en el grupo de estudio de cuerpos y emociones del Gino Germani. Tenemos una visión que de hecho fue cambiando a lo largo de los años en cuanto a estudios de sociología del cuerpo, sociología de las emociones, luego sociología de las sensibilidades y todas esas interconexiones sobre todo que vemos entre cada uno de estos ámbitos. Antes que disciplinarmente hacer una separación, buscamos siempre ver las relaciones. Y el texto que tienen ustedes tiene una explicación bastante clara de todos los autores que van tocando estos temas, que los vamos a ir viendo a lo largo de la clase. El otro texto que tienen para trabajar es el de Tomás Sordas, que seleccionamos ese texto que viene más de la antropología, porque tiene un abordaje llamado el embodiment, que tiene mucho que ver con la fenomenología, que es un abordaje que nos interesa que ustedes puedan tener cerca. Porque este módulo y mi presencia en este módulo también tiene que ver con que investigamos temas de cuerpo, investigamos temas de sensibilidades y a la vez nos preguntamos sobre lo que es el conocimiento situado, desde los feminismos por un lado, como van a ver en la clase 2, y desde las prácticas somáticas por otro. ¿Qué implica hacer investigación y atravesarlo por prácticas somáticas, por prácticas de la investigación o de la investigadora, investigador? No como una condición, sino como una situación. Bueno, si yo hago investigación y también hago algo de prácticas somáticas, son muchas esas prácticas que tienen que ver con la corporalidad, con la puesta en juego de la sensibilidad. Bueno, ¿cómo eso afecta a la investigación? Repito, no es una condición para investigar, ni muchísimo menos, pero es algo que aporta diferentes perspectivas. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases más hacia el final, hacia la clase, sobre todo hacia la clase 3 y 4. Entonces, en esta clase, como les decía, vamos a tener una revisión teórica de mucha más densidad de la que se pretende que ustedes abarquen, pero por eso me interesaba presentárselos en clase, muchos más materiales de los que están en estos textos. Entonces, como punto de partida para esta clase, es interesante que nos situemos en salir del binarismo. Todos los estudios de cuerpo, todos los estudios, sea de la sociología de los cuerpos, e inclusive previamente a lo que se llama antropología del cuerpo, que se identifica en los 80 y los 90 del siglo pasado, ya en los clásicos de inicio del siglo XX, fines del siglo XIX, había una presencia de los estudios de los cuerpos. Pero vamos a ver de qué modo y siempre en cierta sordina.
Entonces los estudios del cuerpo, y sobre todo de la fenomenología en adelante, buscan moverse, correrse de lo que llamamos esta idea de binarismo, de lo binario, del dualismo. El dualismo cartesiano, el pienso, luego existo, el cuerpo-mente, el individuo-sociedad, eh, digamos, la categoría masculino, digamos, hombre-mujer, atraviesan nuestra episteme y nuestra forma de sentir el mundo, no solo de pensarlo, sino de sentirlo, y ahí vamos a hacer mucho hincapié. Estos binarismos organizan nuestra percepción, no solo como yo pienso el mundo, sino cómo lo siento, cómo lo voy a empezar a percibir y ahí, obviamente, luego nombrar. Entonces, esta pregunta va a recorrer todas las clases. ¿Cuáles son los binarismos que organizan las formas de sentir? ¿Sí? Bien. Entonces, esto, desde el conocimiento científico, también implica estar en la idea del conocimiento implicado, situado. Entonces, buscamos desnaturalizar como hacemos tanto las prácticas cotidianas como las prácticas científicas. Digo, la práctica científica busca desnaturalizar el mundo y nosotras buscamos desnaturalizar los modos de hacer ciencia también, y a la vez implicarnos, hablar de cuerpo, pero en una trama vital. Cuando hablamos de trama vital, digamos, yo en lo personal vengo de los estudios de ambiente, entonces esto es una inquietud permanente. Necesariamente hablar del cuerpo es hablar del cuerpo en una situación social y natural, en un contexto tanto social como, llamémosle entre comillas, natural. Natural ya no hay nada, pero ambiental, pongámosle. Es importante tener eso en cuenta porque vamos a hablar de, de cuerpo, de organismo, de naturaleza, y hay que entender que eso también es una construcción social y a la vez es parte de lo que tenemos que incluir en los estudios sociales. Por ejemplo, ¿qué es hoy en día el cuerpo? ¿Qué implica hablar de cuerpo a nivel orgánico? ¿Hay algo así como un cuerpo orgánico? No solo a nivel social, sino a nivel natural, entre comillas. ¿Qué implica hablar de lo orgánico en el siglo XXI, cuando estamos atravesados por sustancias químicas, por afectados o afectadas, lo sepamos o no, por todo lo que circula ambientalmente? Entonces la barrera, la piel, ¿es realmente una barrera? ¿Es una frontera o hay muchas más permeabilizaciones de las que nos damos cuenta? Esa es una pregunta que excede un poco el módulo, pero que atraviesa. ¿Y por qué atraviesa? Porque en este módulo hablamos de contacto, ¿no? De dentro de los vínculos, el contacto y el contacto conmigo mismo y con el otro, con la otra. Eso implica una cierta mirada de permeabilidad. Bien, ahora yendo a las cuestiones más históricas. Cuando hablamos de cuerpos, hablamos también sobre todo de sensibilidades. Tomando de Norbert Elias, que es clave en la historia de la ciencia, en la historia de la civilización, tiene un libro que se llama El proceso de la civilización, que es un texto muy interesante, muy rico, para entender esto que vamos a intentar compartir de qué implica hablar de cuerpo. Galán Tamés, en un texto sobre la historia, el cuerpo y la historiografía, nos dice: según Elías, el cuerpo es el receptor y, en cierto sentido, el actor del proceso de civilización. En este sentido, el cuerpo es una figuración que cambia constantemente, como resultado de las fluctuantes relaciones sociales, de las tensiones y de los equilibrios de poder en la que los individuos participan a diario. Entonces, los autores van a dar la atención a que es clave entender qué lugar ocupa el cuerpo, qué lugar ocupa la corporalidad, no solo a nivel representacional, y esto es muy importante. Primero el cuerpo y luego el cuerpo cómo, ¿no? Entonces, según Le Goff y Truong, otros dos historiadores muy importantes, nos van a decir: el cuerpo constituye una de las grandes lagunas de la historia. Es un gran olvido del historiador. La historia tradicional, en efecto, está desencarnada. Esto es un término clave para que tengamos en cuenta.
Se interesaba por los hombres y excesivamente por las mujeres, pero casi siempre sin cuerpo. Sus cuerpos no eran más que símbolos, representaciones y figuras. Sus actos, solo sucesiones, sacramentos, batallas y acontecimientos. Detengámonos un poquito acá. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente en esta idea de que la ilustración y la mirada cartesiana de René Descartes nos trae la idea de pienso, luego existo, o sea, lo que me da entidad es el pensamiento, ahí hay una jerarquía de saberes. El saber de la mente es más que el saber del cuerpo. El saber del cuerpo va a estar obturado, va a estar invisibilizado. Eso tiene una razón histórica. Una razón histórica, una división del trabajo. Quienes piensan no son quienes hacen. Quienes están autorizados masculinamente a pensar, por ejemplo, la iglesia, el clero, no son quienes trabajan, no es la mano de obra. Los hombres blancos pensantes no son la mano de obra que tiene ese cuerpo, por ejemplo, representado como un cuerpo quemado por el sol, un cuerpo trabajador. Entonces, esta división cuerpo-mente se organiza desde la ilustración y organiza nuestra forma de ver el mundo. Y insisto, nuestra forma de ver el mundo, porque los otros sentidos están también oscurecidos. La visión va a organizar el conocimiento del mundo y no así el tacto, el olfato, el oído. Entonces hay todo un ordenamiento que viene con la ilustración, que viene con la modernidad, que organiza el modo de acceder al mundo por la mente visual y no por los sentidos. Y esto tiene que ver con una organización del poder. Entonces la historiografía responde a este orden epistémico y la historia se organiza sin cuerpo, en representaciones, en símbolos, en figuras, como dice esta cita, pero no en encarnaciones, que es lo que va a venir a, digamos, complejizar o reorganizarnos la fenomenología. Entonces, tomando el texto de Escribano, tenemos que revisar cuáles son las bases de los estudios del cuerpo en las ciencias sociales. Tenemos entonces que, ¿cuáles son estas bases? Esto lo tienen en su bibliografía. Hay una aceptación generalizada de la constructibilidad social de las nociones de cuerpo, subjetividad y conocimiento. Entonces, vemos que en el fin del siglo XX se dan las condiciones para que se arme algo así como estudios sociales sobre el cuerpo. No es que el cuerpo no estuviera en la sociología previa, pero no nombrada como una subdisciplina, como un subcampo, llamémosle. Entonces, los estudios del cuerpo en ciencias sociales pueden aparecer cuando hay un consenso de que el cuerpo es una construcción social. Eso va a venir más hacia los 80 y los 90. Entonces va a haber algo que se corre de lo representacional y la ciencia social se empieza a preguntar por qué pasa con el cuerpo en la sociedad. Una segunda condición para esta posibilidad de estudios del cuerpo es este rechazo a las miradas transparentistas, reflejas y representacionistas de la conciencia. Gracias al psicoanálisis, como dice en esta referencia, vamos a ver que la conciencia no es un reflejo de lo real, que hay todo un mundo de lo inconsciente del que no podemos dar cuenta, nos va a decir el psicoanálisis de una manera mucho más rica y compleja que esto. Pero entonces vamos a ver que hay mucho que analizar más allá de las representaciones sociales. Entonces, ¿qué otros niveles de complejidad implican lo social que se manifiestan en el cuerpo individual, pero que no son individuales y que no son transparentes a la mente ni siquiera del propio individuo? Y un tercer punto, como ya les mencioné, dentro de los finales del siglo XX, en las ciencias sociales, se revela, se hace visible la necesidad de hacer un corrimiento de esto que se llama pareja epistemológica tradicional. Se empieza a ver que el binarismo cuerpo-mente, cuerpo-espíritu, pasión-emoción, sumémosle, material simbólico, todo esto ya no explica lo social y no es donde nos queremos detener, sino que hay
una complejidad que hay que analizar por fuera de estas dualidades que explicaban el mundo desde la epistemología tradicional. Entonces vamos a ver cómo la sociología empieza a hablar de la sociología del cuerpo, más allá de que desde nuestra mirada ya se habla de cuerpo en los clásicos. Ya Marx, ya Weber, sociólogos clásicos refieren al cuerpo como vamos a ir viendo. Entonces, hay toda una teoría de y desde los cuerpos que nos lleva a una revisión epistemológica. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar a tomar conciencia, nos van a decir los fenomenólogos, de que la vida cotidiana se lleva adelante desde una actitud natural, según Husserl. Hay toda una praxis que se lleva a cabo, una forma de un saber hacer, un saber práctico, nos va a decir Bourdieu, por el que no reflexionamos en torno al mundo y directamente nos orientamos de manera práctica en él. Entonces, el conocimiento científico va a implicar reflexionar sobre el tipo y formas teórico-metodológicas de aproximarnos a este mundo. Porque esta actitud natural es sin reflexión para el sujeto, pero implica todo un saber hacer que no es necesariamente, llamémosle lógico o transparente a nivel lógico para los sujetos. Entonces, hay toda una capa de análisis a nivel de las sensibilidades de los cuerpos, de las emociones, que es necesario empezar a comprender, empezar a explicar desde la sociología. Entonces, Denis Nachmanovic, que es una investigadora de Brasil, perdón, de Argentina, que vive en Brasil, nos va a traer esta idea de que ya el sujeto que analizamos, y ni siquiera nosotros como investigadores, obviamente, y nuestros objeto de estudio, no somos una entelequia racional, no somos una mente funcionando en el mundo, sino que hay toda una dimensión de actividad encarnada. Va a decir de carne y hueso, viva y activa. Eso implica en una permanente transformación y en intercambios con el ambiente. Acá vuelvo a lo que empecé diciendo. Es clave entender que es un sujeto, sujeta, encarnado, encarnada, y en relación con un ambiente. El ambiente no es algo cerrado, el sujeto no es algo cerrado, no es una estructura mental nada más, sino que cómo el sujeto viva y se mueva en su realidad está relacionado con cómo encarna, cómo está encarnado y cómo siente. Y hay algo que es no lineal, y eso es muy importante, y hay una relación que es no lineal y está en permanente intercambio. Por eso se habla de que estamos embebidos en el ambiente. Entonces, ¿cómo abordamos este cuerpo o esta corporalidad o esta, llamémosle, encarnación que somos, que no es una estructura mental nada más, no es un nivel solo representacional, y que no está aislado ni a nivel social ni a nivel ambiental, que es producto del intercambio permanente y no lineal, tanto con el ambiente como con nosotros en ese ambiente. Que son varios niveles de análisis que se van sumando al hablar de cuerpo, o de, llamémosle, corporalidad. Entonces, en la historia del conocimiento social y estas bases sociales que hablábamos, vamos a ver que podemos acercarnos a la teoría del cuerpo desde muchos lugares. Esta categorización nos la trae Adrián Escribano, para que ustedes se organicen un poco en que hay muchas formas de hablar del cuerpo, de acercarnos a quienes hicieron teorías sobre los cuerpos. Y ya vamos a empezar a hablar en plural, porque no existe algo así como el cuerpo. Entonces, Adrián Escribano nos va a hablar de que hay una línea de trabajo ligada con conceptos de control y disciplinamiento, llamémosle una línea Foucaultiana, que nos va a hablar del control, disciplinamiento y tecnologías del yo, un término clave para lo que nos va a ocupar más hacia el avanzado del módulo. Luego hay un enfoque conectado con Pierre Bourdieu, que es un sociólogo ya clásico de la sociología francesa, y la noción de hábitus, de exis corporal y de espacio social, y acá yo sumo que hablar de Bourdieu y de hábitus implica hablar de
Maurice Merleau-Ponty y la fenomenología. Como ya nombré a Husserl, desde Husserl, luego Merleau-Ponty, van a ser clave para el pensamiento de Pierre Bourdieu. Entonces, hablar de hábitus, de saber práctico, de exis corporal y luego de espacio social. Un tercer punto clave y de alguna manera en estrecha vinculación con el primero, para esta construcción de los estudios sobre los cuerpos desde las ciencias sociales, es el campo de investigación de la biopolítica. Que bueno, obviamente está Michel Foucault, está Espósito, está Giorgio Agamben, y también tenemos por otro lado los estudios de Negri, Hart, entre otros. Entonces, repito, no se preocupen porque acá hay mucho más material del que ustedes van a tener que revisar, pero para que tengan un panorama amplio de qué implica hablar de cuerpo, corporalidad, cuerpos, subjetividades, sensibilidades dentro de las ciencias sociales. Finalmente, es muy importante citar a la visión postcolonial, o sea, situada de una manera intencionada desde los estudios del poder y el control, pero también desde el sur, desde una mirada situada a nivel geopolítico. Esto es muy importante porque a veces se empieza a hablar de sociología del cuerpo, antropología del cuerpo, y se habla solamente de escuelas estadounidenses o francesas o anglosajonas, cuando hay toda una línea de estudios desde los poscoloniales. Digo, no solamente de América del Sur, sino de la India, básicamente, por ejemplo. Pero desde una subalternidad, llamémosle. Y esto es clave para retomar la corporalidad desde esa noción de dominación, estudiándolo de una mirada contrahegemónica. Otro abordaje que nos propone Escribano, desde estos abordajes teóricos, es seguir la pista de estas tradiciones teóricas más amplias, desde los clásicos como Marx y Nietzsche, y Spinoza previamente, obviamente, el orden sería Spinoza, Marx, Nietzsche, y Merleau-Ponty, como estudiando, por ejemplo, la fenomenología, pero no solo la fenomenología, sino también el concepto de potencia que trae Spinoza, del cuerpo como una potencia, y una idea de que ya el cuerpo estaba presente en los clásicos. Esto es muy importante porque a veces se genera esta idea de que la sociología del cuerpo nace en los 80 con la primera edición de la revista Cuerpo y Sociedad, con esa editorial de Victor Turner y Mike Featherstone, pero el campo ya tiene trazas anteriores, no nace en esos estudios de los 80. Y luego, como ya mencionamos, pero hay una mirada complementaria que trae a la mesa estudios sobre corporalidad desde una indagación, por ejemplo, como la de Goffman, y los encuentros cara a cara, y toda una idea de la presentación social de la persona. Luego Simmel y Elías, que ya lo mencionamos, y luego más ligados a la filosofía y digamos también al feminismo, como Butler. Finalmente, de nuevo, los estudios psicoanalíticos que luego lo trae Slavoj Žižek, los va a traer al estudio de lo social. Finalmente, para terminar este panorama, es importante, que ya lo mencioné, pero remarcar un poquito más el rol de los feminismos en el estudio del cuerpo. El feminismo como un movimiento social antes que un movimiento teórico, el feminismo es un movimiento social antes que universitario y teórico, luego se acopla con ese movimiento teórico, pero el feminismo como una crítica radical al capitalismo desde la crítica al patriarcado, va a tomar como clave el cuestionamiento a la mirada biológica de la mujer, bueno, y eso es una, una mirada, digo, al interior del feminismo va a pluralizar el feminismo como varios feminismos, hay algunos que identifican la mujer con lo biológico, otros que no, pero ponen la pregunta por el rol de el género
o el sexo dentro de la sociedad. Dicho de una manera muy, muy rápida. Luego vamos a traer más acá, más cerca en el tiempo, como ya mencioné, a autores como Preciado, como Paul Preciado. Ya empecé a hablar del capitalismo disciplinario, hacia el fármaco pornográfico, y finalmente, como dije recién, estas miradas más situadas, como bueno, Silvia Federici, Donna Haraway o Silvia Rivera Cusicanqui, que trae nociones más, en el último caso, desde el sur. Pero para que vean cómo se van entramando, por ejemplo, Silvia Federici, que es una autora clave para ver el feminismo y la crítica del capitalismo desde el feminismo. Donna Haraway, que viene de la biología, pero va a preguntarnos sobre el conocimiento de manera situada y los feminismos, y el lugar de los feminismos en esta crítica radical al capitalismo y el rol justamente de las feminidades, hablemos de una manera más general, y Silvia Rivera Cusicanqui también desde una manera muy situada y ligada con las comunidades, desde la mirada más eh, geográficamente y geopolíticamente desde el sur. Pero bueno, volviendo entonces a lo que mencionamos de antropología del cuerpo, que, que repito, hay toda una mirada que habla mucho sobre que la disciplina de sociología y antropología del cuerpo nacen en los 80. Entonces, es importante saber que estas subcampos, llamémosle, obviamente tienen una traza teórica previa. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar a Tomás Sordas, que es el autor que yo les propongo para esta clase, pero Tomás Sordas se apoya en Marcel Mauss, que era, de hecho, pariente de Emil Durkheim. Entonces, Tomás Sordas nos va a hablar de que hay tres posibles formas de clasificar los estudios del cuerpo, tres líneas. A todas las que ya nombré propuestas por Escribano, vamos a ver otra forma de abordar los estudios del cuerpo. Sordas nos va a hablar del cuerpo analítico, el cuerpo tópico y el cuerpo múltiple. Entonces Sordas va a hacer un rastreo, por ejemplo, ve que ya Marcel Mauss, o Mauss, se enfoca en las prácticas. Nos trae la noción de técnica corporal. Entonces va a hacer un análisis del cuerpo. Ve al cuerpo como herramienta, agente y objeto. Entonces va a empezar a analizar los procesos corporales y se va a enfocar en las significancias culturales que estos tienen. Por eso desarrolla el término técnica corporal. Técnica corporal es también, digamos, no es una técnica corporal a nivel de lo que podemos entender hoy, de, por ejemplo, una forma de entrenamiento. No, no, no. Una técnica corporal, desde esta perspectiva, tiene que ver con, por ejemplo, cómo, no sé, desde los modales, por ejemplo, aprendidos, o desde técnicas corporales, formas de aprendizaje particulares en cierta sociedad y en cierto momento. Entonces, lo que nos brinda este autor es un abordaje del cuerpo de manera muy concreta, estudiando concretamente qué es lo que la gente hace con el cuerpo, cuáles son sus prácticas. Eso es lo que va a tomar luego Pierre Bourdieu para desarrollar su abordaje teórico. Tomás Sordas también ve una segunda línea que, para clasificar los estudios de cuerpo, que la llama cuerpo tópico. Entonces, empieza a ver que hay muchos estudios del cuerpo en relación con actividades culturales. Por ejemplo, ¿qué hace la gente que tiene cierta religión? ¿Qué tiene que ver el cuerpo con el género y las formas de llevarse? Si se es mujer o si se es varón. En ese momento simplemente se hablaba de varón-mujer. ¿Qué pasa con el cuerpo y con las emociones? Y entonces, Tomás Sordas, este antropólogo, que luego les voy a compartir un video cuando les mande la clase, que es muy interesante escucharlo hablar, nos va a decir que hay estudios del cuerpo que van a esto de cómo se manifiesta según diferentes ámbitos y prácticas culturales.
Y hay un tercer abordaje de los cuerpos que tiene que ver con, por ejemplo, Mary Douglas o Shepherd Hughes, que nos dan diferentes cuerpos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuerpo individuo, cuerpo social. Entonces son autoras que desarrollan, Mary Douglas, una antropóloga clave para los estudios antropológicos del cuerpo y también de la cuestión ambiental, nos van a hablar de que hay dos tipos de cuerpos. O Nancy Shepherd Hughes nos va a hablar de que hay tres tipos de cuerpos. Esas clasificaciones, Tomás Ordaz las llama cuerpo múltiple. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el cuerpo individual y el cuerpo social? O el cuerpo individual y el cuerpo político. Bien, vamos a ahondar un poquito, muy breve, en alguno de estos autores que venimos mencionando. Yo sé que es mucha densidad teórica, pero más adelante en la clase van a ver cómo esto se entiende con ejemplos concretos. Entonces, Marcel Mauss, que trabajaba en Francia a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, tiene este concepto de técnica corporal que es clave para los estudios de cuerpo. Él nos va a decir, durante muchos años he repensado sobre esta idea de naturaleza social del hábitus que ya venimos mencionando. Y observen cómo lo digo en latín, ya que la palabra traduce mucho mejor que costumbre, el exis, lo adquirido y la facultad de Aristóteles. Hay que hablar de técnicas con la consiguiente labor de la razón práctica colectiva e individual, allí donde normalmente se habla de alma y de sus facultades de repetición. Denomina técnica al acto eficaz tradicional, es necesario que sea tradicional y que sea eficaz. No hay técnica sin transmisión. El cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más natural, o más concretamente, sin hablar de instrumentos, diremos que el objetivo y medio técnico más normal del hombre es su cuerpo. Entonces, lo que voy a empezar a observar es justamente cuáles son estas técnicas que implican aprendizaje, entonces implican una relación de transmisión, como dice la cita textual. Me interesa que tengan que vislumbren estas palabras de autores más tradicionales, eh, más clásicos, llamémosle, para ver cómo ya aparece esto en autores de fines del siglo XIX. Luego entonces vamos a ver cómo hace referencia a Maurice Merleau-Ponty, que tiene relación con Edmund Husserl y que es el fenomenólogo estrella, digamos. Entonces, Merleau-Ponty nos va a decir que hay que pensar en estar en el mundo. El concepto clave que nos va a traer es esta idea de being, como ven acá, o estar en el mundo con guiones, ¿no? Como algo activo, como algo, llamémosle en gerundio. Lo que nos va a plantear Merleau-Ponty y es clave para los abordajes posteriores de todo el siglo XX, viene como en dos niveles. Hay que hablar de una existencia encarnada, esto que ya dije al inicio, somos un cuerpo significa un cuerpo carne. Y esto no es menor, porque carne implica todos los sentidos de percepción, digo, el sentido áptico de la piel, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído, y eso no estaba muy problematizado. Eso es clave. La política de los sentidos es clave para la estructuración social, que es lo que estudiamos como sociólogos. Y otra cuestión clave para Merleau-Ponty va a ser lo intersubjetivo. El cuerpo, en su ser encarnado, en su estar en el mundo como una situación activa, como ya vimos antes, somos seres embebidos en el mundo, como decía Denis Nachmanovich, que es contemporáneo de nosotros, y toma esta mirada de Merleau-Ponty, pero también somos seres intersubjetivos. Entonces hay algo clave que hay que tener en cuenta, que somos seres sociales. Entonces hay algo de mucha importancia a la forma en que encarnamos lo real, nuestra propia historia sentida, pero a la vez eso implica a una intersubjetividad fundante, nos va a decir. Entonces es clave entendernos en intersubjetividad y en intersubjetivación, pongámosle. Entonces, nos va a decir
Jamás nos sentimos existir sino tras haber tomado ya contacto con los otros. Nuestra reflexión siempre es un retorno a nosotros mismos, que por otra parte debe mucho a nuestra frecuentación del otro. Esta cita es clave para entender esto que estamos hablando del nivel, de darle carne al individuo. La historia no es una historia en el aire, como decíamos al principio, es una historia encarnada y al mismo tiempo es una historia intersubjetiva. Entonces, bueno, después va a ser el desafío de cómo captamos, ¿no? Esta carne, esta encarnación, este ser encarnado. Ser encarnado y activo, por eso es un ser estar. Recuerden que la palabra being en inglés es ser y estar al mismo tiempo. En francés, être, tendría que buscar, no sé, creo que tiene esta misma inflexión, pero lo rastreo para no decir una burrada. Entonces, a mí me interesa mucho que nos acerquemos a las palabras, a las formas en las que esto se expresa. Y acá traigo citas en inglés, porque ustedes tienen este texto en inglés de Sordas. Traigo como Sordas trae a Merleau-Ponty. Se los traigo acá a propósito, porque sé que tal vez la lectura en inglés fue un desafío para algunos, pero me pareció interesante igual dejar el texto en inglés. Eh, Más allá de que luego les voy a pasar esta conferencia que está en YouTube, me parece interesante que se habitúen también a leer en inglés. Luego me contarán si tuvieron muchos problemas con esto. Pero entonces, Sordas, el texto que tienen ustedes, tiene estas citas. Vamos a traducirla en simultáneo. Entonces, reconsiderando el trabajo de Merleau-Ponty y de Bourdieu, se considera traer hacia la superficie o hacia adelante nuestro las nociones de percepción y de práctica. Para Merleau-Ponty, dice Sordas, la percepción empieza en el cuerpo y a través de un pensamiento reflexivo termina en los objetos. Merleau-Ponty, aclaro, tiene este libro clave que se llama Fenomenología de la Percepción. En el nivel de la percepción, sin embargo, no hay una distinción sujeto-objeto. Nosotros simplemente estamos en el mundo. Esto es lo que quiero que retengan. En el nivel de la percepción no hay, sin embargo, una distinción sujeto-objeto. Estamos en el mundo. Acá viene a cuento la idea de estamos embebidos en el mundo. Merleau-Ponty propone un análisis, que el análisis, perdón, empieza en un acto preobjetivo de percepción, antes que en una situación de objetos constituidos. No es que el objeto, por ejemplo, mate, está constituido por fuera de mi percepción. Esto no niega lo real. Digo, acá hay un mate duro de madera con yerba y agua tibia. No negamos lo real, pero este objeto, yo estoy implicada con el objeto, ¿sí? Y mi situación de percepción no distingue entre sujeto y objeto. Yo estoy implicada en el mundo con este objeto. Y mi forma de percibir, Merleau-Ponty estudió mucho sujetos, por ejemplo, con el miembro, digamos, con miembro fantasma, que se llama, cuando a alguien, no sé, le falta una mano e igual sienten que tienen la mano. Estudió mucho ese nivel de la percepción concreta, digamos, de, bueno, la física. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el miembro fantasma, donde, aunque ese miembro ya no está, la mente, el aparato cognitivo, llamémosle, igualmente siente que esa mano está ahí, porque hay una construcción subjetiva de esa relación con el miembro fantasma, y entonces el miembro fantasma se relaciona con el mundo como si existiera, y hay todo un estudio muy interesante y muy exhaustivo de la corporalidad. En ese sentido es que dice que en el nivel de la percepción no hay una distinción sujeto-objeto. Entonces, Merleau-Ponty reconoció que la percepción está siempre embebida en un mundo cultural. Así, de este modo, lo preobjetivo no implica precultural. Merleau-Ponty va más allá, señalando, indicando que
la atención en realidad es lo que trae el objeto a una percepción consciente. Esto es fundamental. Entonces, ¿por qué es importante la mirada de Merleau-Ponty? Porque más allá de que creemos que hay mundo, no es que somos plenamente constructivistas y que el mundo no existe más allá de mi percepción, que eso es muy peligroso desde mi punto de vista. Digo, yo me apoyo en cierto abordaje materialista del mundo y de lo real. Hay una realidad ahí afuera, pero es mi percepción la que lo trae a cuento. Entonces, eh, para darles un ejemplo tangible, por ejemplo, siempre hablo de lo mismo, no sé, con las especies de plantas, por ejemplo. Yo puedo salir a la calle y simplemente ver árboles, ver, sentir y percibir que hay sombra, que hay diferencia de luz de un lugar y en el otro, que hay hojas. Alguien que tiene conocimiento de especies sale a la calle y puede diferenciar lo que es un eucalipto de lo que es un álamo, de lo que es un plátano, no sé. Según donde esté, puede diferenciar y ver, y ya con su visión y con su tacto y con su olfato, distinguir especies que tal vez alguien que no lo sabe no puede. Eso con este ejemplo es muy evidente, pero eso también se da a nivel cotidiano. El típico ejemplo de siempre. Un esquimal diferencia muchas clases de blanco, muchos tipos de blanco, que tal vez yo no pueda. Yo salgo y veo, y voy a la nieve, veo nieve. Una persona habituada a vivir ahí va a ver miles de diferentes tonos según si eh, eh, va a seguir nevando, va a parar de nevar, según la época del año, etcétera, etcétera. Entonces, con estos ejemplos medio burdos, lo que busco es ver digamos, que es la percepción y la forma encarnada de vivir el mundo la que nos trae los objetos a la vista. Y eso es mucho más complejo con los objetos sociales, eh, porque estaba normalizado el mundo. Nosotros normalizamos sufrimiento, normalizamos el dolor social, normalizamos muchas situaciones. Por ejemplo, el ejemplo típico es clave para mí con el feminismo. Normalizamos, por ejemplo, por mucho tiempo lo que era el abuso. Ahora el abuso es una categoría social que pasó a estar normalizada a nivel, por lo menos de nuestra sociedad, en mi caso, porteña, de clase media intelectual, llamémosle. Entonces yo puedo distinguir, por ejemplo, ayer veía que en un transporte público hubo toda una situación de violencia porque un pasajero abordó a otro que estaba abusando de una niñez, creo que era un niño, no sé si era eh, varón, mujer o qué, pero hubo toda una situación de que la pasajero abordó al abusador. Eso está atravesado por una forma de percibir que eso es abuso, digamos. Y bueno, y pasó a la acción y la situación fue mucho más dramática de lo que estoy contando. Pero digo, para que veamos cómo la percepción trae a la atención situaciones, cosas que no veríamos, de golpe las vemos. Eso tiene que ver, como decíamos en la imagen anterior, con mi existencia encarnada, lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me da sensaciones, y esto es social. Otro ejemplo, para seguir adelante. Cuando vino la pandemia, que este ejemplo va a ser más claro, había muchas cosas que dejaron de ser normales. Tuvimos que reformular nuestra forma de sentir, porque de golpe lo que antes era normal, como era estar cerca de alguien, se había vuelto una amenaza. Entonces toda nuestra manera de sentir a la otra persona cambió. Nuestra relación y forma de percibir a la otra persona cambió radicalmente porque se volvió amenaza. Entonces ustedes se acuerdan la sensación física de esos primeros días de salir a la calle en pandemia, de ir afuera. La sensación de proximidad era una sensación de amenaza muy fuerte. Entonces, me parece importante eh, este abordaje para que veamos que todo este planteo que parece muy teórico, bueno, nos, eh, nos ayuda a entender en realidad que son formas teóricas de nombrar cosas de la vida cotidiana.
Entonces, volviendo a la referencia de Merleau-Ponty, que es clave para esta clase, entonces, lo que nos va a decir Merleau-Ponty es que es la atención, es un término clave, la atención es lo que trae al objeto a estar en mi percepción consciente. Entonces, la atención no es una asociación de imágenes, tampoco es un retorno eh, en sí mismo al pensamiento que ya controlaba los objetos, pero es una constitución activa de un nuevo objeto. Acá está la clave. La percepción es una construcción activa y permanente entre el sujeto encarnado y el mundo intersubjetivo. Entonces, es una activación permanente de un nuevo objeto que hace explícita y que articula lo que antes no era más que un horizonte indeterminado. Entonces, es clave entender que la percepción es un trabajo activo, encarnado, activo, intersubjetivo. No es que los objetos están en el mundo y yo los tomo como objetos cerrados. Todo lo que yo perciba, por ejemplo, yo tengo este mate en la mano, que no sé si lo ven, porque ven la presentación, y para mí ya este mate, cada vez que yo lo agarro, tiene una carga, por ejemplo, afectiva de quien me lo obsequió. Para mí aunque esté en un nivel inconsciente, cada vez que yo me relaciono con este objeto, más allá de la definición del objeto en sí mismo, como un objeto de madera con un cuenco para contener algo adentro, para mí es el mate que yo tomo cotidianamente, que me lo regaló una persona querida, por ejemplo. Entonces, Merleau-Ponty nos va a decir, con esta idea de atención y de activación, actividad permanente, que hay una intencionalidad del sujeto. Entonces, la intencionalidad, término clave, une los momentos de mi exploración a la cosa y a estas dos series en una unión del sujeto espiritual. Entonces, no se trata de una conexión con el objeto o del objeto, sino es una transición permanente como sujeto carnal que soy, de una fase de movimiento a la otra. Y esto para mí es muy interesante. Y esto es posible por el animal de percepciones y de movimientos que se llama cuerpo. Entonces, Merleau-Ponty nos define como un animal de percepciones y movimientos, activando permanentemente de manera intersubjetiva y encarnada. Disculpen si se vuelve muy repetitivo, pero lo trato de explicar de diferentes formas porque no tengo interlocución con ustedes, ya lo veremos en la clase siguiente, todas las dudas que aparezcan. Pero es importante ver que Merleau-Ponty, mitad del siglo XX, digo, muy relacionado con Sartre, es muy interesante leer sus biografías y las conversaciones que tenían. Me imagino siempre que habrán charlado tomándose una ginebra, Jean-Paul Sartre con Maurice Merleau-Ponty, y toda la fenomenología de la escuela francesa, y nombro a Sartre porque es muy importante para entender las emociones también como prácticas, son personas que se preguntaban ya por nuestra implicancia en el mundo. No querían explicar las emociones, los cuerpos o las percepciones como una representación ahí afuera y terminada, sino como una relación. Hay un conocimiento relacional, implicado y encarnado. Todo eso anótenlo. Entonces, Merleau-Ponty es muy importante porque después nos permite entender a alguien como Pierre Bourdieu, que nos va a dar muchos textos y mucho trabajo de campo desde este punto de vista, saliéndose del modelo representacional. Entonces, Bourdieu nos va a decir, la relación con el cuerpo no se reduce a una imagen del cuerpo, a una representación subjetiva, body image o body concept, que sería en lo esencial constituida a partir de la representación objetiva del cuerpo que está producido ahí afuera y que los otros me devuelven. No podemos hablar del cuerpo ahí afuera, más allá de que la imagen del cuerpo opera y existe, ¿sí? La imagen de sí mismo existe, pero no podemos hablar de que el cuerpo es esa imagen representacional. Se construyen lo que va a llamar a Bourdieu esquemas de percepción, esquemas de apreciación, donde tenemos permanentemente funcionando en nuestro sistema sensorio-motor, en nuestro sistema cognitivo,
Estructuras fundamentales, por ejemplo, qué es grande, qué es pequeño, qué es grueso, qué es delgado, qué es fuerte, qué es débil, como les comentaba antes, por ejemplo, los colores, que es un ejemplo muy simple. Y esa estructura que es aprendida y encarnada sensiblemente, aunque yo no lo pueda explicar, lo voy a ejercer de manera práctica en el mundo, qué es frío, qué es calor, yo lo voy a estar reproduciendo y reproduciendo cada vez, y eso es aprendido, más allá de que tomo un termómetro y puedo medir la temperatura, no negamos el mundo ahí afuera, repito esto, pero estas estructuras fundamentales son las que nos van a interesar desde la sociología. Estos esquemas de percepción, esquemas de apreciación, en los que un grupo social sustenta sus estructuras fundamentales, se interponen desde el principio entre cualquier agente social y su cuerpo, ya que las reacciones o representaciones que el propio cuerpo suscita en los otros son engendradas siguiendo dichos esquemas. Hay una experiencia práctica, que no tiene que ver con lo representacional. Hay una experiencia práctica del propio cuerpo, en el marco de estos esquemas. Y hay una experiencia práctica del cuerpo de los otros, de las otras personas. Entonces, fundamental, intencionalidad, es mi percepción la que me trae los objetos al mundo, más allá de que los objetos existen. Esa relación con el mundo se sustenta en estos esquemas de percepción y apreciación. Mi intencionalidad va a estar organizada según mis esquemas de apreciación y percepción. Y esto organiza mi experiencia práctica con el mundo. Entonces, sintetizando, Marcel Mauss nos habla de técnica corporal. Merleau-Ponty nos trae la atención a la percepción, que no es algo transparente con el mundo, no es una forma transparente de conocer el objeto, ni mucho menos, sino que está encarnado. Pierre Bourdieu va a hablar de práctica. Nos van a definir con estos términos clave lo que llamamos el hábitus. Lo que vamos a analizar desde la sociología, ¿qué es el hábitus? Es una estructura estructurada, estructurante. Es como yo entiendo el mundo, que me estructura, pero a la vez yo lo ejerzo cada vez. Lo renuevo, lo produzco y reproduzco cada vez. O sea, no es que yo no puedo hacer otra cosa, esto es importante. No es un destino escrito en piedra, no es que yo solamente puedo activar como me enseñaron. Cada vez que activo en el mundo, puedo cambiar esa forma, una vez que la traigo a la conciencia, pero es lo que me estructura, lo que me da la posibilidad de relacionarme con el mundo. Entonces no es tan fácil traerlo a la conciencia y transformarlo. Es lo que me va a dar esta exis corporal, esta forma de llevarme en el mundo. Y acá se intersecta el cuerpo y la percepción. Todo esto implica fenómenos sociales ligados, y acá viene algo muy importante, a la clase social. Bourdieu nos va a decir, esto depende de la posición y condición de clase. Acá les traigo un ejemplo clave, que es muy claro para mí. Me interesa mucho citar películas. La clase de hoy es muy densa teóricamente, pero les doy como ejercicio que lo piensen en películas, que siempre es mucho más claro. Lo vamos a poder discutir más adelante. No sé si han visto la película Parasite, de Parásitos, que para mí es muy interesante porque revela el lugar del olfato, ¿no? La película cierra, bueno, no les quiero spoilear, pero es muy revelador cómo el protagonista huele el olfato y su olor por su clase social es lo que lo termina metiendo en problemas, digamos. Digámoslo de una forma muy simple. Véanla si pueden, Parásitos, para que entiendan a lo que voy. Cómo la clase social estructura las formas de percepción y de sensibilidades, vamos a hablar. Las sensibilidades sociales, que no son formas cerradas. El hábitus no es una forma definitiva ni cerrada, pero es esquemática, nos da un esquema de relación con el mundo. Esto es súper importante que lo entendamos. Es algo definido intersubjetivamente. Y en la intersubjetividad está implicada la clase social. Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos bien de tiempo igual, es una clase larga. Bueno, vamos a ir entonces, aparte de Maurice Merleau-Ponty, Pierre Bourdieu, Marcel Mauss, que es digamos, el orden cronológico, Mauss, Bourdieu, Mauss, Merleau-Ponty, Bourdieu.
Otro autor clave para los estudios de los cuerpos es Michel Foucault, con su mirada de la anatomopolítica y de la biopolítica. Foucault va a hablar del estudio del cuerpo individual o individuo, cuáles son las formas de disciplinamiento, va a hablar lo que él llama anatomopolítica, que es lo que prima en el siglo XIX, XIX-XX, el control de los cuerpos. Él va a hablar de la cárcel, de los psiquiátricos, de la escuela, formas concretas de control del cuerpo, de lo que puedes hacer, no hacer, que sigue la línea de lo que empezó a estudiar, estudiaba Marcel Mauss. Y esta anatomopolítica es la organización del cuerpo individuo. ¿Qué es lo que la gente puede hacer? ¿Sale, no sale? Bueno, es algo muy vigente para nosotros, para nosotras, y es muy interesante lo que pasó con la pandemia en esta idea de organización de los cuerpos y la geometría corporal. Por otro lado, es interesante pensar que luego nos va a explicar la noción de geopolítica. Entonces, en el siglo XX, más en el XXI y más con la inteligencia artificial, se empieza a hablar de estudio y control de las poblaciones, de la regulación de la población. Si en el siglo XIX hacía falta controlar a las personas, controlarlas concretamente, controlar y aislar al cuerpo enfermo, al cuerpo loco, ese control fue cada vez más introyectado, y esto es lo que vamos a ver más adelante. Norbert Elias nos va a hablar de la autocoacción. Ya no hace falta que venga un policía, que venga una fuerza externa a controlarme, sino que ese control va a estar incorporado. Incorporado sensiblemente, no es que yo tengo que pensar. Por ejemplo, en la organización del cuerpo burgués, todo el análisis que hace Norbert Elias, estudia cómo el cuerpo burgués se va autocoaccionando y se va autorregulando, el control de las pasiones, el control y el ordenamiento de la sociedad burguesa, por ejemplo, bueno, con la creación, no sé, del baño y ese tipo de costumbres, el uso de los cubiertos, todo ese análisis que hace Elías, lo vamos a ver llevado a un extremo luego en cuanto a que ya el control no va a pasar por el control de los individuos que se van a empezar a autocoaccionar, a autocontrolar. Entonces Michel Foucault va a hablar del control de la población en el siglo XX y XXI. Y más ahora con la tecnología que permite el control de las poblaciones. Bueno, los datos biométricos, las redes sociales, como ese control está incorporado. Yo ya a mí mismo me controlo y me limito según esta regulación social incorporada. Entonces lo que va a cambiar es, se va a pasar de la anatomopolítica a la biopolítica. La anatomopolítica tiene que ver con la micropolítica de la identidad, el disciplinamiento individual. Luego no es que esto termina, continúa evidentemente, nunca termina, pero se superpone esto que llamamos gubernamentalidad, la biopolítica de la población, la posibilidad de que los gobiernos controlen y regulen a nivel poblacional, por ejemplo, la salud pública y la regulación inclusive desde la vigilancia ahora técnica, tecnológica. Entonces se superpone al control del disciplinamiento individual el control de las poblaciones, con las grandes regulaciones, como esto que hablamos de la cuestión epidemiológica y demográfica, los estados-nación, etcétera, a la vigilancia cada vez más, digamos, desde el nivel macropolítico aplicada a nivel capilar, se va a decir, ¿no? La biopolítica del control de las poblaciones, pero a nivel de lo muy cotidiano. Se superponen la anatomopolítica y la biopolítica. Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros para este curso es observar esto de las formas de control sensible, de control de las sensibilidades en el nivel de lo que van a llamar Foucault con otras tecnologías del yo. O sea, cómo el poder se incorpora. Entonces ya el poder no necesita tener un poder de policía, o no solamente es un poder de policía, sino que regulariza a nivel de las sensibilidades. Yo siento el límite internamente y entonces no hago ciertas cosas,
o me comporto de ciertas formas, porque el límite ya lo tengo introyectado, digamos. Como ven en la cita textual. La nueva tecnología de poder no tiene que vérsela exactamente con la sociedad, con el cuerpo social, tal como lo definen los juristas, tampoco con el individuo cuerpo. Se trata de un nuevo cuerpo, un cuerpo múltiple, de muchas cabezas, sino infinito, innumerable. La biopolítica tiene que ver con la población como problema político, científico y político, como problema biológico y de poder. Tomar en cuenta la vida, los procesos biológicos del hombre y de la especie, y asegurar que en ellos no una disciplina, sino una regularización. Entonces se empieza a ver no un disciplinamiento cuerpo por cuerpo, persona por persona, digámoslo, sino una regularización. Entonces no hace falta ir uno por uno, digámoslo, de forma muy brutal. No hace falta ir con un machete cabeza por cabeza, sino que todos nos autorregulamos y todos somos iguales, básicamente. La gente busca lo mismo, se contenta con el consumo, la rebeldía ya no es ni pensada ni pensable. Ese es el nivel más peligroso en la regulación. No hace falta encerrar porque el individuo se encierra solo, porque ya se autolimita a lo que la sociedad espera de él. Y acá es muy clave pensar en estos términos por el nivel de la posibilidad de rebeldía, ¿no? Bien. Retomando algo que dijimos antes, solo para que recuerden, si dijimos que había muchas formas de clasificar los estudios del cuerpo, desde los clásicos, a quienes ven que hay algo así como una novedad en la antropología del cuerpo, en la sociología del cuerpo, bueno, si bien no coincidimos en que eso es nuevo, pero hace falta verlo, lo que nombramos como referencia que trae Sordas. Sordas va a hablar de que hay una antropología del cuerpo, hay muchos más estudios sobre el cuerpo desde los 80s, 70s, 80s, y por ejemplo, como ya nombramos, Mary Douglas nos habla de dos cuerpos, el social y el físico, por un lado lo que significa mente-cultura, por el otro lado cuerpo-biología. Nancy Shepherd Hughes y Margaret Locke nos van a hablar de dos cuerpos, perdón, a los dos cuerpos de Douglas le suman un tercero, es cuerpo individual, como la experiencia individual que tengo, cuerpo social, como yo me represento el mundo a nivel simbólico, y el político, ligado a la regulación. Entonces, no sé si me siguen, pero estoy retomando la clasificación que nos daba Sordas. Al principio les marqué como el esqueleto de la clase, ahora estamos profundizando en cada uno de estos puntos. El punto que tomamos al principio, los clásicos de la sociología que hablan del cuerpo, Moss, Merleau-Ponty, Bourdieu, luego Michel Foucault. Ahora estoy tomando esto que algunos toman como novedad, antropología del cuerpo, que desde mi punto de vista no es tan así, pero en el campo de estudios de antropología y de estudios de campo sobre todo, hay una explosión de estudios sobre esto, eh, en manos de, por ejemplo, Mary Douglas y Locke y Shepherd Hughes, son autores que marcan una especie de bisagra en darle entidad a estos estudios. Y, por ejemplo, son los primeros grupos de sociología y antropología del cuerpo en las grandes asociaciones y congresos de estudios sobre cuerpo. Por eso se habla de que hay como una subdisciplina. En ese sentido, Tomás Sordas, desde la antropología, nos va a decir, bueno, Mary Douglas habla de dos cuerpos, Locke y Shepherd Hughes hablan de tres cuerpos, y ya nadie puede negar que desde los años 80 hay algo así como ciencias sociales estudios sociales sobre los cuerpos. Y llegamos finalmente, ya pasó más o menos una hora, espero que todavía tengan la atención y pueden hacer una pausa acá, pueden poner pausa, ir a tomar algo, si todavía están por ahí, eh, airearse, tomar un tiempo para repasar, y ahora vuelvo entonces a la cuestión de Tomás Sordas. Bien. Entonces, desde la mirada de la antropología, tenemos el embodiment como paradigma.
Yo les di 2 textos para esta clase, Escribano Sordas, para que tengan un panorama de, bueno, de la mano de Adrián Escribano, hacemos toda una revisión con nuestro grupo de investigación sobre cómo el cuerpo está en los clásicos. Adrián dio toda esa clasificación que les nombré, las muchas formas de abordar los estudios del cuerpo, pueden ir para atrás y repasar. Desde la antropología del cuerpo, Tomás Sordas habla del embodiment, apoyándose en Merleau-Ponty. Leímos citas de Sordas a Merleau-Ponty. Y Tomás Sordas, en cierta forma, se puso de moda con la idea del embodiment. Entonces, ¿qué es el embodiment? Es interesante porque él lo plantea como una metodología o un paradigma. Entonces, no es que es el cuerpo o la incorporeización, como una traducción difícil del término embodiment, es algo para pensar, sino que lo que trae Sordas, que es interesante, es que el embodiment es algo necesario para hacer y para entender la existencia, digamos. Básicamente continúa lo que ya vimos desde la fenomenología, que el cuerpo no es simplemente una representación, no es una imagen, no es un símbolo, como algunos estudios culturales venían estudiando, sino que es una entidad biológica material a la que hay que sumarle el embodiment como ese campo indeterminado y activo. Entonces, necesariamente el embodiment va a transformar la forma en la que hablamos de cuerpo, porque lo hablamos de una manera activa, como ya dijimos, intersubjetiva e implicada. Entonces, lo que nos va a traer Sordas es la importancia del embodiment a nivel metodológico y paradigmático, epistemológico, llamémosle. Entonces, nos va a decir en su texto Modos Semánticos de Atención, que es, eh, que es un texto clave, digamos, donde abre esta temática en los 90. Definir la dialéctica entre la conciencia perceptual y la práctica colectiva es uno de los modos de elaborar el embodiment como un campo metodológico. Es muy importante que comprendamos las implicancias metodológicas que tiene esta mirada desde el embodiment. Lo que nos va a decir es, estos modos semánticos de atención nos han llevado al principio de indeterminación, minando las dualidades sujeto-objeto, mente-cuerpo, yo y otro. ¿Por qué tiene implicancias metodológicas? Porque eso va a implicar que yo como investigadora estoy implicada en la investigación que estoy haciendo. Esto ya se ha dicho, y lo han dicho otros investigadores, obviamente, pero es reforzar la implicancia en la investigación. Yo, como investigadora, por ejemplo, haciendo una entrevista, estoy afectada por esa persona que tengo enfrente, la persona enfrente está afectada por mí. Eso es parte de la investigación y es muy interesante de tener en cuenta. Bueno, bien, continuando con Sordas, si la indeterminación es fundamental para la existencia, solo una elaboración cuidadosa de sus rasgos definitorios, como la trascendencia de Merleau-Ponty y la improvisación de Bourdieu, posibilitará que se convierta en una forma de conocer nuestra condición existencial, sin volverse una excusa para la imprecisión analítica. Me quiero detener acá un poquito. Es interesante observar cómo esto es parte del análisis, no es algo que nos va a decir, bueno, entonces no puedo conocer, porque todo implica una percepción, un conocimiento situado, entonces no puedo conocer aquello que activamente percibo y defino. No, se puede analizar, se puede abordar de manera analítica, justamente porque lo estoy tomando en cuenta. Bien, entonces, vamos a tomar finalmente un concepto interesante, que es el concepto de corporeidad. Michel Bernard, también desde Merleau-Ponty, me parece interesante traerlo, porque a nivel metodológico también sirve mucho, nos va a definir el cuerpo desde lo somático. Como ya empecé hablando en la clase, la práctica somática es muy interesante para nutrir a los estudios de cuerpo y viceversa. El cuerpo es una entidad sentiente sensible, lo cual implica que a la vez forma parte del mundo y es lo que le da existencia. No hay límite entre el cuerpo y el mundo, ya no puede decirse que el cuerpo está en el mundo y la visión en el cuerpo.
Ambos constituyen un único y mismo tejido, que Merleau-Ponty llama metafóricamente la carne. Esto es súper importante. Con entender esto ya entendieron lo que quería que entiendan de la clase. Ambos constituyen un único y mismo tejido, que Merleau-Ponty llama la carne. El cuerpo que siente y el cuerpo sentido son como el derecho y el revés. Mediante esta carne, mi cuerpo, en cuanto sintiente sensible, se adhiere al cuerpo de los demás, en cuanto sensible sintiente. Hay intercorporeidad. Entonces, si Merleau-Ponty nos habla de intersubjetividad, Michel Bernard nos habla de intercorporeidad. Más allá de las precisiones terminológicas, que hay muchas discusiones sobre cómo llamar y las implicancias terminológicas de cada una de estas cuestiones, ustedes retengan la idea de que estamos implicados. Hay cuerpos entre cuerpos, somos cuerpos entre cuerpos. Intersubjetividad. No soy hasta que no soy con otros. Entonces es muy importante entender esta idea de carne entre carnes, si se puede entender de alguna manera. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Me voy a saltear un poco porque se vuelve un poco largo, esto lo retomaré luego. Entonces, finalmente, como última clasificación, retomo, pego la vuelta y vuelvo a Escribano para definir cómo Escribano habla del cuerpo en en una división analítica de tres partes. Ya vimos que cuerpo hay divisiones que hablan de dos cuerpos, tres cuerpos. Escribano va a proponer un cuerpo individuo, un cuerpo subjetivo y un cuerpo social. Cuerpo individuo es la construcción social elaborada filogenéticamente que indica los lugares y procesos fisiosociales, donde la percepción naturalizada del entorno se conecta al cuerpo subjetivo. O sea, cuerpo individuo es donde yo nací, lo que comí, mi cuerpo orgánico, llamémosle de alguna manera, aunque eso también tiene muchas aristas, pero es esto, la carne, concretamente en su sentido más literal. Y esto de la filogénesis, bueno, ¿de dónde vengo yo? ¿Dónde nací? ¿Dónde nací implica? ¿Qué comí? ¿Qué olí? ¿Qué sentí? Bueno, todo eso construye mi cuerpo individuo, que está necesariamente imbricado, embebido con mi cuerpo subjetivo. Necesariamente este contexto es social, es un entorno, es una sensación vital enraizada en la experiencia de un yo como un yo entre otros yoes, digamos. Y este cuerpo individuo necesariamente construye un yo. El cuerpo subjetivo es esta idea de cómo veo que me ven. Si el cuerpo individuo es el cuerpo físico, llamémosle orgánico, el cuerpo subjetivo es la idea que tengo de mí misma. Yo, como mi fisicalidad, pero a la vez cómo me defino, cómo me siento como mujer blanca, no sé, heterosexual, de clase media, universitaria, todas esas ideas del yo que me hago, pero que me hago encarnadamente, ¿no? Todo el tiempo volvemos a lo mismo. Y finalmente el cuerpo social es esta incorporación de estas estructuras que mencioné. Entonces, son las formas en que se vectorizan este cuerpo individual y subjetivo. Entonces es necesario que veamos que este cuerpo, estas tres patas, sostienen, es un trípode que no se sostiene si falta una de las patas. Yo no puedo explicar qué es el cuerpo social sino el cuerpo subjetivo, ni ninguna de las otras relaciones. El cuerpo social hace al cuerpo subjetivo individuo y viceversa. Es esta vida vivida con otros y para otros, lo que a mí me ayuda a entender mi cuerpo subjetivo o noción del yo, y a la vez es gracias a ese cuerpo individuo que esta vida vivida con otros es posible, y esto es un trípode, una mesa de tres patas que no se sostiene si falta alguna de las tres. Son divisiones analíticas nada más. Que vamos a empezar a buscar, bueno, dónde se manifiesta el cuerpo individuo, las sensaciones, bueno, dónde se manifiesta el cuerpo subjetivo, cómo me relaciono con los otros, digo, a nivel de mi reflexividad, cómo me definen. Bueno, dónde veo el cuerpo social en las prácticas de las personas que estudio, dónde veo ese cuerpo social, por ejemplo, en las expectativas y en la construcción del hábitus según la clase, etcétera.
Y al mismo tiempo es muy importante hablar de que este cuerpo tripartito se entrama con la idea de cuerpos-emociones, que nunca hablamos de cuerpo solo. Siempre ahora tenemos que tener en cuenta que hay un cuerpo-emoción. Cuerpo-emoción porque las emociones son encarnadas y son prácticas. Entonces, es importante ver que no separamos indagaciones teóricas, como dice la cita textual, entre la construcción del cuerpo y de las emociones. En la sociología hay ciertamente una escuela de sociología de las emociones, que viene más de Estados Unidos. Hay una sociología del cuerpo, también viene eh, también de la antropología del cuerpo, como mencioné, de Estados Unidos. Vamos a ver también que se habla de giro afectivo, que tiene más que ver con la escuela anglosajona. Depende de dónde nos paremos teóricamente, vamos a ver que se habla de subdisciplinas. Eso no nos interesa ahora, sino nos interesa ver la relación. Entonces, desde nuestro punto de vista, hablar de cuerpo implica hablar de emociones, hablar de emociones implica hablar de prácticas. Siempre hablamos de prácticas sociales. Bueno, voy a ir muy rápido en esta última partecita de la clase que viene con los ejemplos, con el estudio de la historia del cuerpo, que esto les va a parecer un poquito más divertido o más dinámico, porque toda esta hora y pico que pasó, hablé más que nada a nivel de teoría. Entonces, vamos a ir con los ejemplos. Cuando yo hablé de aparato sensitivo, hablé de la vista, hablé del olfato, bueno, esto tiene una razón histórica, ¿no? Que ahora estemos en un régimen escópico que se llama, o visual, o sea, que nos organice la visión, tiene mucho que ver con, bueno, cómo se organiza el cuerpo en el espacio, pero la jerarquía de la visión, por encima de otros sentidos, no fue siempre así. Y tiene que ver con que había en la Edad Media una percepción organizada por una cultura oral, donde se privilegiaba el oído y el tacto, se daba mucha importancia al oído y al tacto, porque, por ejemplo, las historias se contaban, no se escribían. Entonces, había una idea de un paradigma del ser, va a llamar Norbert Elias o Lowe, otro teórico de la percepción, donde se hablaba mucho desde la analogía y desde la oralidad. Y se le da mucha importancia al tacto, que hoy en día casi que no tiene relevancia, o volvió desde las pantallas táctiles, pero sin sutileza, llamémosle. Luego, en el Renacimiento del siglo XVII-XVIII, cambió el orden de la percepción y se pasó a un orden de la representación y la supremacía de la vista. Y esto tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la imprenta, tiene que ver con la tipografía, y con que empezó a justamente pasar, se habla de la, digamos, a nivel muy masivo, ¿no? Obviamente. No es que la escritura empezó en el Renacimiento, ni todo y mucho menos, pero la tipografía masificó la escritura y la lectura, entonces tiene mucho que ver con la supremacía de la vista. Entonces, es interesante esto porque Norbert Elias va a observar que si pudo aparecer alguien como René Descartes, que ya hablamos que es quien dice cogito ergo sum, pienso luego existo, la definición del sujeto como el que piensa y luego existe, eso viene de René Descartes, pero Elias nos dice que es hijo de su época, como todos. Entonces Descartes fue posible porque empezó a poner en duda la información de los sentidos. Se empezó a secularizar la percepción, y esto es algo clave. Si hablamos del cuerpo y de la percepción, es interesante pensar cómo se corrió el rol de la iglesia, cómo se empezó a dudar. Antes todo se sostenía en la validez de lo sagrado. Dios le daba validez. Antes de la Edad Media, la naturaleza y la fuerza de la naturaleza. Luego Dios. Y luego, con la Ilustración, siglo XVII, ahí ven que Descartes vivió la primera mitad del siglo XVII, en 1650 murió. Vemos cómo empieza a ponerse en cuestión y entonces empieza a aparecer algo así como la comprobación científica o en los albores
el inicio de lo que sería la comprobación científica de la ilustración. Digo, toda la idea de Copérnico, luego de Galileo, etcétera, que son un poco en previos y luego y contemporáneos. Esto empieza a dar paso a la idea de que los sentidos me pueden engañar. Entonces, que yo tengo que empezar eh, a ver cómo mi conocimiento especulativo me da certezas. Los sentidos me pueden estar mintiendo. Descartes tiene todo este desarrollo de no sé si estoy soñando o estoy despierto, no sé si hay un Dios maligno que me engaña. Entonces, bueno, lo único que puedo, de lo que tengo certeza es de que estoy pensando. Por eso lo que me da certeza es mi capacidad de pensar. Eso significa una transformación radical en el lugar de la sensibilidad. Entonces luego vamos a ver que el cuerpo en la modernidad occidental, y remarco occidental porque no es así para otras zonas geopolíticas, se instala el pienso, luego existo. Este mecanismo cartesiano, mecanismo de René Descartes, como dijo de su época, nos trae una forma nueva de vivir el cuerpo y de verificar lo real. Ya se pierde la confianza en el propio cuerpo, hay una división del cuerpo moderno. Se empieza a confiar más en el saber biomédico del cuerpo, en la anatomía, sobre todo cuando se abre el cuerpo y se ve, pero se empieza a confiar más en lo que dicen la medicina y la anatomía que a la propia sensibilidad. Que después es interesante porque vemos que ahora se empezó a pegar la vuelta. Y hoy en día a veces se confía más en la sensibilidad individual que en la biomedicina, pero eso sería otra discusión. Pero entonces en el siglo XVII, XVIII, vemos que empieza, son procesos lentos, largos, empieza a tener mucha primacía el saber biomédico por sobre lo que me dicen los sentidos, con esta idea de que el genio maligno me está engañando. Entonces, tal vez lo que yo siento no es así. También se abre un camino a lo que se llama la ruptura con los otros. Se abre el camino a cierto individualismo, porque si hablo de que lo único que me da certeza de lo real es mi pensamiento, esto es la simiente de que hay algo del individualismo que va a organizar la existencia. La Edad Media no era así, otras comunidades no son así, otras culturas al día de hoy no son así, otras culturas originarias no se organizan en torno al individuo, esto es muy importante, sino en torno a la colectividad. Bueno, no, acá, siglo fines XVII, XVIII, se empieza a organizar esta idea de que el individuo es la frontera. Frente a la fuerza comunitaria, el individuo empieza a tener primacía. Este proceso muy lento va a devenir en lo que vivimos hoy en día. Y luego es muy importante este final, como una especie de síntesis de las dos anteriores, hay cierta división con el sí mismo. La mente y el cuerpo empiezan a tener diferente jerarquía, entonces me empiezo a dividir de mí misma. Si a mí me duele la rodilla, no es mi rodilla, es algo fuera de mí. Me tienen que solucionar desde afuera, es un objeto. Objeto que yo poseo, empiezo a ser propietaria de mi cuerpo es una propiedad, que de hecho tengo que ir a ver si los médicos descifran mejor que yo. Bien, y esto se va a ver atravesado por la anatomopolítica que nombramos al inicio de la clase, o promediando, que este cuerpo, atravesado por el pienso luego existo, se va a empezar a cruzar con la idea de la anatomopolítica, de lo que se llama ideología del cuerpo del rendimiento, de la mano de lo biomédico y del higienismo. Va a empezar a haber un cuerpo sexuado, ordenado, organizado. El deporte va a tener mucho que ver con esto, un cuerpo, digamos, del rendimiento, sino, y de su digamos, de desarrollo de su capacidad, pero no como un desarrollo de la subjetividad, sino como un desarrollo del cuerpo biológico, llamémosle. Recién ahora se empieza a entender que el cuerpo biológico tiene mucho que ver con la psicología. Digo, recién ahora se habla de, no sé, que los deportistas hacen psicoanálisis, pero en su momento era algo muy
una visión muy tajante entre, bueno, el cuerpo que tiene que rendir médicamente, estudiado médicamente, con el higienismo organizado y estudiado, con la medicina, por fuera de atravesamientos emocionales o subjetivos. Y esto resulta que está sexuado, ordenado, y la idea de un individuo que se vuelve fuerte y capaz. Entonces es un cuerpo entrenado, entrenado que puede lograr ciertas cosas y pasar ciertos límites cada vez más, de un umbral más alto. Fundamentalmente basado en lo orgánico del individuo. Promediando la década del 50 del siglo pasado, el siglo XX, vamos a empezar a hablar de la modernidad reflexiva, en cruce con esto que hablábamos de la biopolítica. ¿Qué pasa en el siglo XX? Desde mitad del siglo XX para adelante, lo que Anthony Giddens, Ulrich Beck van a llamar modernidad reflexiva. Empezamos una época en la que el sujeto se pregunta por sí mismo todo el tiempo. Hace una revisión de su propia biografía todo el tiempo. Antes la gente hacía lo que tenía que hacer. Cumplía sus roles, no había cuestionamientos radicales, o si los había eran contraculturales o silenciados. Evidentemente hay rastros del feminismo previos al 50, hay preguntas que aparecen, pero a nivel de reglas, bueno, había roles que cumplir, nadie se preguntaba demasiado por su propia subjetividad. Eso empieza a ser tensionado por esto que se llama modernidad reflexiva. A nivel social, se empieza a preguntar cómo es que construyo mi vida. La vida empieza a ser una construcción propia. Se supone que puedo construir mi biografía. Esta reflexividad, capacidad de pensar sobre mí misma, se instala como la regla. Esto atravesado por la biopolítica, que ya la nombramos. Eso implica que empiezan a operar estas tecnologías del yo. Entonces, a partir del 50, me puedo empezar a hacer preguntas sobre qué hago, o a nivel, digamos, generalizado, insisto. Todo el mundo ya, o todo el mundo occidental, y pongámosle de manera muy general, empieza a ser transversal la pregunta de qué hacemos más allá de los roles sociales, esta idea, sobre todo en posguerra, del empoderamiento, digamos, de la posibilidad de el éxito, esta idea de el éxito individual, empieza a emerger, al mismo tiempo con la revolución de las mujeres en los 60, la anticoncepción, cambia el rol de las mujeres, como ya dije, el feminismo es una pieza clave de los estudios del cambio radical del cuerpo en la sociedad, se desliga lo que es placer con lo que es reproductivo, se evidencia que eso puede no ir junto, porque si yo tomo anticonceptivos es que puedo evidentemente habilitarme a tener relaciones sin reproducción, y eso está biológicamente regulado de manera general. Y empieza a ver esto de la idea del tiempo libre, de que tengo tiempo para mí. Eso es algo que no era tan claro previamente. Digo, previamente la sociedad capitalista, digamos, protestante, de el sacrificio en la tierra para tener éxito en la tierra, pero no había una noción de tiempo libre, por ejemplo, o de disfrute. Y acá se instala este paradigma del cuerpo bello, el cuerpo joven, atado al consumo también, al paradigma del consumo. Y llegamos al siglo XXI, y con esto ya voy a ir cerrando. Estamos bien de tiempo. Va a durar menos igual que 3 horas, no se preocupen. Pero llegamos al siglo XXI con esta imagen que yo siempre muestro, con esta idea del cuerpo marcado. El cuerpo ya nace marcado, y yo siempre doy el mismo ejemplo. Sabemos más logos, todos estos logos que aparecen, yo estoy segura que lo saben. Saben cuál es el logo de Nike, cuál es el logo de McDonald's, cuál es el logo, no sé, de Kodak, tal vez la gente más joven no. Estoy segura que la mayoría sale a la calle y no podemos distinguir 5 especies de árboles. Entonces, esto es una cuestión histórica, construcción sociohistórica. El cuerpo marcado y el consumo organizando la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. El consumo organizando
cómo nos relacionamos con el mundo y con los otros. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con el mundo y con los otros. Entonces, en el siglo XXI, y esto es clave porque esto vamos a explicarlo en las últimas clases, esto que está en esta diapositiva es clave para próximas, sobre todo la tercera y la cuarta. Siglo XXI, el paradigma del cuerpo sano, del cuerpo bello, esta llamada happycracia, o digamos, la cuestión de la felicidad que traen Eva y Luz y Cabanas, y el bienestar y la tiranía del bienestar, la idea de la industria del bienestar o el well-being, la diferencia entre bienestar y well-being, y la tensión entre el bienestar y la felicidad como una obligación frente al agotamiento que implica eso, la sociedad del cansancio de la que hablan algunos filósofos. Todo eso es lo que vamos a empezar a tensionar en las últimas clases. Entonces, lo que yo les voy a invitar a reflexionar, y con esto ya cierro, pues todo este recorrido teórico, muchísimos autores hablando de cuerpo individuo, subjetivo y social, cuerpo político, todas estas categorías de corporalidad, bueno, cómo se relacionan con otros y con lo natural, con las posibilidades naturales, entre comillas, del siglo XXI. ¿Qué es lo natural hoy? ¿Qué es lo orgánico hoy? Viendo esta foto es muy interesante pensar. ¿Qué es el cuerpo en el capitalismo actual? Donde hay una producción de subjetividad nueva, renovada. Hablamos de un capitalismo llevado al extremo, de la influencia de la nanotecnología en la actualidad, en la intimidad como parte del mercado, el colonialismo recargado, neocolonialismo, narcocapitalismo y todos estos términos que ya conocemos. Bueno, voy a cortar acá porque se va a volver mucho. Entonces, prefiero cerrar con esta idea de pensar un poquito qué es el cuerpo desde esta imagen, qué es el cuerpo desde esta imagen, qué entendemos por corporalidad, por sensibilidades, en ya la segunda década del siglo XXI, donde no podemos seguir en una matriz de pensamiento moderna, digo, ilustración, cuerpo, mente como algo dividido. Entonces, para cerrar, ya habiendo pasado más o menos una hora y media, poco más, quería proponerles un ejercicio después de ver esta clase. Siempre a mí me interesa, que hablo de cuerpo y sensibilidades, traerlo a la experiencia personal, de ver qué hacen ustedes con su aparato sensitivo. Entonces, si pueden hacer el ejercicio para dentro de un par de semanas, digo estos días próximos que vienen, el sábado la clase va a ir más por la cuestión epistemológica situada en el feminismo, entonces nos vamos a ir un poquito de costado en las temáticas más de cómo conocemos y qué implica una epistemología feminista, para desarmar un poco las formas de conocer. Pero de acá a los próximos días les vamos a proponer el ejercicio de que vean apenas se levantan, qué hacen apenas se levantan, qué sensaciones tienen, qué relación tienen con los sentidos, con lo olfativo, con lo visual, qué hacen apenas se levantan, qué miran, qué es lo que tienen a su alcance de la vista, en qué momento toman el dispositivo electrónico o no, qué lugar ocupa la visión en sus vidas y qué lugar ocupan los otros sentidos. Como ejercicio, un ejercicio simple e íntimo, les recomiendo que tomen nota para compartir algo de eso dentro de 2 clases. El encuentro del 9. El encuentro del 9 de diciembre, aunque no lo crean, ya llegaron al final de su diplomado, nos quedan 3 encuentros, pero el 9 de diciembre van a tener en el inicio de la clase sincrónica un ratito donde Esteban Di Paola va a hablar, vamos a compartir y va a hablar sobre todo de cómo fueron ustedes transitando este diplomado y esta diplomatura, entonces es interesante que cualquier comentario que tengan se lo hagan ese día. Entonces,
vamos a seguir el sábado de manera sincrónica, el sábado 9 de manera sincrónica, el sábado 16 de manera sincrónica. Vamos a ir compartiéndoles algunos materiales visuales, aparte de la cuestión de la bibliografía, que ya tienen. Bueno, espero que haya sido claro. Sé que es una clase larga, teóricamente, y densa teóricamente. Cualquier cuestión va a estar disponible para que la puedan ver más de una vez. Así que cualquier duda, háganla por escrito, digamos, bájenla y lo seguimos conversando en los próximos encuentros. Agradezco la atención, disculpen la demora en poner esta clase disponible y quedamos en contacto. Gracias por la escucha y que estén bien.